Vamos a seguir grabando la clase. Esto por acá. Eso. Ok. Eh, Habíamos quedado en la iluminación, ¿verdad? Hablamos de la iluminación, la ventilación. La calidad del sistema de ventilación es de gran importancia porque la ventilación significa tanto el suministro de aire que va al área, también como cualquier sistema especial de extracción que pueda requerirse. El aire debe tener la humedad y la temperatura requerida para cada producto y es importante el confort de los trabajadores. Dígame, Ashley. Profe, está presentando, es que a mí no me parece, no sé si es mi internet o si es solo yo. Ay, ok. Sí, como regresamos no le puse. Gracias. Ok, ahí, ¿verdad? Ahí Sí. estamos de nuevo. Ahí se estaban viendo, ¿verdad? Sí, Ok, excelente. Bueno, en la ventilación, aquí hay un concepto de presión positiva, que es que en las áreas más limpias y de mayor riesgo, como el envasado, los sistemas de ventilación deben crear presión de aire positiva. Esto significa que cuando se inyecta más aire del que se saca, haciendo que el aire siempre fluya hacia afuera, y así se evita que el aire de las zonas más sucias, como bodegas o exteriores, pueda entrar. Tienen que haber filtros de aire. El aire que se inyecta a la planta, no, lo más óptimo es que venga de la calle, ¿verdad? Hay distintos tipos de filtros. Aquí tenemos a las instalaciones sanitarias. Las condiciones sobre la disponibilidad y abastecimiento del agua potable son de suma importancia para el desarrollo de las funciones y las labores de producción y procesado de los alimentos, para el consumo y la venta y distribución de los mismos, ¿verdad? El abastecimiento del agua y las tuberías. Es fundamental también garantizar que haya una presión adecuada en toda la planta. Si el personal no puede lavarse las manos correctamente porque al mismo tiempo, porque se está usando agua en un proceso y se está usando agua en una limpieza y a lavamanos casi no sale agua, ¿verdad? Que eso y no debería ser así. Debería haber presión de agua en todo lado. El sistema debe estar diseñado para soportar la demanda máxima. En abastecimiento de agua, se deberá disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable. El agua que se utiliza en las operaciones de limpieza y desinfección de equipos debe ser potable y debe provenir de una fuente aprobada, ya sea pública o privada. Puede ser agua de una asada o del AIA, ¿verdad? Mientras sea potable, o puede ser de una fuente propia, como un pozo, siempre y cuando que tenga los análisis, ¿verdad? Y el sistema, si hay un sistema de abastecimiento de agua no potable, debe ser independiente del agua potable. ¿Y cómo sabemos si el agua es potable? Bueno, a través de un programa de monitoreo. Cada cierto tiempo se toman muestras de agua y se envían a laboratorios para que se le haga un análisis microbiológico y así se asegura de que no haya ninguna bacteria, ¿verdad? Las tuberías. Las tuberías deben ser de un tamaño y diseño adecuado para que llegue a través de la planta a la cantidad suficiente de agua para todas las áreas que lo requieren. Se debe transportar adecuadamente las aguas negras o aguas servidas de la planta. Se deben evitar las aguas negras o servidas constituyan una fuente de contaminación para los alimentos o agua o equipos o utensilios.
o crear una condición insalubre. Una regla de oro es que las tuberías de drenaje nunca deben pasar por encima de las líneas de producción, especialmente si el producto está expuesto. Imagínense que una fuga pase, ¿verdad? Por pequeña que sea, va a provocar una contaminación directa y grave sobre los productos. También están las tuberías que transportan productos como la leche o jugos. No son tuberías comunes, estas son de acero inoxidable de grado sanitario y tienen uniones y soldaduras lisas que no van a tener grietas ni poros. Y muchas de ellas también tienen parte de un sistema ASIP que es Clean in Place, que significa que permiten autolimpiarse y desinfectarse por dentro de forma automática sin necesidad de estarlas desarmando. Manejo y disposición de los desechos líquidos. Se debe contar con sistemas e instalaciones adecuados para el desagüe y la eliminación de los desechos. Estas deben ser diseñadas y construidas de manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o del abastecimiento de agua potable. Todos los drenajes de la planta deben tener un sifón, una trampa en U, como el caso del que tenemos debajo del lavatorio de la casa. Esta curva mantiene un sello de agua que va a impedir que los malos olores y, más importante aún, las plagas, como por ejemplo las cucarachas, suban por la tubería y entren en la sala de proceso. En la imagen vemos una trampa de grasa. Este es un equipo esencial en muchas industrias que generan desechos de grasa, como los cárnicos, y su función es separar y capturar la grasa para que ésta no obstruya el sistema de alcantarillado. Y estas trampas de grasa se debe tener un programa de limpieza para estarlas limpiando, ¿verdad? Continuamente. Las instalaciones sanitarias deben proporcionarle a los operarios y a todos los visitantes sitios adecuados para cambiar su ropa. Esto previene cualquier posibilidad de contaminación cruzada. Se debe cumplir lo siguiente, que deben ser separados por sexo, debe haber un ventilador hacia el exterior, deben estar provistos de papel higiénico, tiene que haber un basurero con tapa, tienen que haber lavamanos con implementos necesarios y tiene que haber un plan de limpieza. La ubicación estratégica, ¿verdad? Tienen que estar en un punto clave. Los baños nunca deben tener una puerta que se abra directamente hacia el área de producción. Siempre debe existir un espacio intermedio, ¿verdad? Como un pasillo, una antesala, para crear una doble barrera para crear una doble barrera contra la contaminación. Eh, lo óptimo es que haya una presión de aire negativa. Eso quiere decir que la ventilación hacia el exterior, este, que está jalando aire del baño para afuera, para el exterior, ¿verdad? No que hay una presión de aire positiva y del baño sale aire para la planta. Esto es lo contrario a lo que debe ser en las áreas de proceso, ¿verdad? Que es lo que decía, que el área de proceso tiene que haber una presión positiva para que de ahí salga el aire para todo lo demás. ¿Qué dice el reglamento técnico centroamericano de las buenas prácticas, verdad? Que tienen que haber inodoros, uno por cada 20 hombres o cada fracción de 20 y uno por cada 15 mujeres o fracción de 15. Tienen que haber orinales, uno por cada 20 trabajadores o fracciones de 20. Duchas, tienen que haber una por cada 25 trabajadores en los establecimientos que se requiera, según los criterios, ¿verdad? Y lavamanos también uno por cada 15 trabajadores. ¿Por qué son importantes estas proporciones? Bueno, más allá de ser un requisito legal, garantizan que los empleados no tengan que hacer largas filas, especialmente en los cambios de turno, en los baños. También hay que tener en cuenta, ¿verdad?, la accesibilidad. Ahora la ley 7600, ¿verdad? Para garantizar el acceso a las personas con discapacidad. Vestidores. Deben contar con un área de vestidores que incluya lockers para guardar la ropa y cumpla con las siguientes disposiciones. Eh, Se tienen que mantener higienizados, tienen que estar separados de los sanitarios, tienen que contar con casilleros, tiene que haber espacio suficiente, no deben usarse como estantes y no se deben guardar alimentos en los lockers. Esto es muy importante. ¿Por qué no se deben guardar alimentos en los lockers? Porque nos va a ser una fuente potencial de alimentos para las plagas, ¿verdad? Si se tienen galletas,
si se tiene comida, si se tienen paquetes de papas abiertas. Esto va a ser como fuente para posibles plagas. Y todo esto son cosas que tenemos que evitar dentro de la planta. Las instalaciones para lavarse las manos. Bueno, las instalaciones para lavarse las manos deberán disponer de medios adecuados y en buen estado para lavarse y secarse las manos higiénicamente, con lavamanos y un abastecimiento de agua fría o caliente. El jabón este, tiene que estar en sus dispensadores. Tiene que haber toallas de papel o secadores de aire para que el trabajador se seque adecuadamente las manos. Aquí es importante seguir el orden correcto, ¿verdad? Primero el lavado con agua y jabón, después secado completo y después se aplica el desinfectante sobre las manos ya secas. El desinfectante no funciona sobre las manos sucias o mojadas. Y siempre también que hayan rótulos, es bien efectivo de que hayan rótulos de un diagrama de lavado de manos que se tienen que de frotar las palmas, de limpiar entre los dedos, de frotar las uñas, todo esto, ¿verdad? Eso nos ayuda a que se laven las personas adecuadamente las manos antes de ingresar a la planta. Otras áreas es el área de pesado, talleres, manufactura y empaque y laboratorios de calidad. En el área de pesado, necesita estar separada del área de producción y, y de otras áreas para permitir flexibilidad y limpieza entre los materiales y los productos. Las cabinas o los cuartos de pesado que vemos en la imagen, no solamente por separar, a menudo tienen su propio sistema de flujo de aire o extracción y esto va a crear una cortina de aire que captura el polvo del ingrediente que se está pesando. Tenemos los talleres, que son los talleres de mantenimiento, que deben separarse de las áreas de producción y si es necesario tener herramientas en un área de fabricación, estas deben colocarse en un armario o en un envase específico para esta finalidad. Todo debe estar ordenado, ¿verdad? Ahí son las 5 S, ¿verdad? Que veíamos, de que todo tiene que estar en su lugar. Manufactura y empaque. El diseño de las áreas de manufactura y de envase y empaque deben prevenir la contaminación cruzada o las confusiones. Tiene que haber una buena iluminación de las áreas de producción y envase. Debe ser luz suficientemente brillante para permitir una buena visión. Esto es particularmente importante en las áreas donde se lleva a cabo una inspección visual, ¿verdad? Lo que mencionábamos de la buena iluminación. Los laboratorios de control. Dice que los laboratorios de control de calidad deben estar separados de las áreas de producción, las áreas donde se realizan los análisis físicos y químicos y microbiológicos deben estar separados unas de otras y los laboratorios de control deben estar diseñados de acuerdo con las operaciones que se va a realizar con ellos. Bueno, ¿por qué es importante esta separación? Porque puede haber contaminación de los dos lados. Bueno, contaminación hacia la planta, en el laboratorio se cultivan algún microorganismo, ¿verdad? Puede salir de ahí hacia la planta, entonces no es lo óptimo. Y hacia el laboratorio, sino más bien que la sociedad de la planta vaya a afectar una muestra. Manejo y disposición de los desechos sólidos. Vamos a ver que tenemos desechos de basura y desperdicios y programas de limpieza y desinfección. En desechos de basura y desperdicios no debe existir deberá existir un procedimiento escrito para el manejo adecuado de los desechos y la basura en la planta. No se debe permitir la acumulación del desecho en las áreas de manipulación y de almacenamiento de los alimentos o en otras áreas de trabajo circundantes. Los recipientes deben ser lavables y deben tener una tapa para evitar que se atraigan los insectos y los roedores. ¿Qué puede incluir el procedimiento escrito? Bueno, este documento es un plan de acción que debe definir quién es el responsable de cada basurero, cuándo se vacían, cuándo se limpian, cuál es la ruta de salida, los materiales de los basureros. Los materiales deben ser lisos y no porosos, como el plástico de alta densidad o acero inoxidable. No se recomienda la madera, ¿verdad? Por lo que ya hemos mencionado. También es bueno que estén rotulados.
y siempre que estén tapados y con bolsas plásticas, ¿verdad? Los basureros. El depósito general de la basura deberá ubicarse alejado de las zonas de procesamiento de alimentos. Bueno, el contenedor no puede estar sobre la tierra ni sobre el césped tampoco. Debe estar sobre una plataforma de concreto. Estos son los contenedores que están afuera, ¿verdad? De la planta, que acumulan basura. El programa de limpieza y desinfección. Debe existir un programa escrito que regule la limpieza y la desinfección del edificio, los equipos, los utensilios, el cual debe especificar la distribución de la limpieza por áreas, responsables de tareas específicas, métodos y frecuencias de limpieza, medidas de vigilancia. Aquí se tienen los programas de limpieza y desinfección. En la industria se conocen como POES, que significa este, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Y un POES no es una guía general, sino que es una receta paso a paso. Por ejemplo, para un tanque de una mezcla, un POES puede detallar que es enjaguar con agua a 40 grados, aplicar detergente, espumoso, dejar actuar por 15 minutos y después limpiar manualmente, después enjuagar, después desinfectar con cloro y un enjuague final. Eso, así es como se debe detallar específicamente la limpieza, ¿verdad? Todos los puntos. Y es óptimo que hayan medidas de vigilancia, como verificaciones. En el caso de una planta, ¿verdad? Que el supervisor revise visualmente cuando se hacen las limpiezas de los equipos. Recomendaciones. Los productos utilizados para limpieza y desinfección deben contar con registro emitido por una autoridad sanitaria correspondiente. En el área de procesamiento de alimentos, las superficies, los equipos y los utensilios deberán limpiarse y desinfectarse frecuentemente. Cada establecimiento va a establecer su limpieza y desinfección. No se debe utilizar en el área de proceso, almacenamiento y distribución sustancias odorizantes o desodorantes de cualquiera de sus formas. ¿Por qué no usar aromatizantes? Bueno, porque un mal olor es una señal de alarma que nos puede indicar que hay un drenaje tapado, que algo está sucio, que hay alguna materia prima en descomposición o que hay que limpiar algo. Y también no es óptimo que los olores fuertes, ¿verdad? Se trabajen en una planta porque se le pueden pegar al producto, a los alimentos, que estos tienen que tener su olor característico. Y se debe tener cuidado durante la limpieza de no generar polvo ni salpicaduras que puedan contaminar los productos. Recomendaciones para una limpieza en seco. Sirve para eliminar mohos y bacterias. Se utiliza una aspiradora industrial. No se debe usar aire bajo presión. ¿Por qué? Porque el aire comprimido o bajo presión este, es como detonar una bomba de gérmenes. Se va a levantar polvo y todo el polvo y los microbios que estaban en esa superficie se van a esparcir por todo lado y va a contaminar más bien y va a levantar la suciedad por todo lado. No usar cerdas naturales. ¿Por qué? Porque las cerdas de los cepillos de origen animal o vegetal son huecas y son más porosas que una cerda plástica y van a absorber humedad y entonces se convierte en un hogar para las bacterias. Además de que se quiebran más fácilmente, creando un riesgo de que un pelo de un cepillo vaya a terminar en un producto. Por eso lo recomendado es el plástico y hasta hay codificaciones por colores. Por ejemplo, que las herramientas azules para superficies de contacto con los alimentos, las amarillas para superficies sin contacto con los alimentos y las rojas para pisos y drenajes. Estos códigos de colores se pueden adaptar, ¿verdad? Pueden haber más colores, pueden haber menos colores a las necesidades de la empresa y de cómo se establezca. Recuerde, limpiar es como barrer la casa. Si se quita todo el polvo y la suciedad visible, y desinfectar es como pasar el palo piso con desinfectante. Después de que se barre, se matan los gérmenes invisibles que quedan. Si se intenta desinfectar sin limpiar primero, solo se va a estar haciendo un lodo y la desinfección no va a funcionar bien. Lo importante es que la sociedad este,
La suciedad va a actuar como un escudo protector para las bacterias y los desinfectantes como el cloro inactivan al entrar se inactivan al entrar en contacto con materia orgánica. Si la superficie está sucia, el químico no se va a gastar, ¿verdad?, encima de la suciedad y no va a entrar directamente a la superficie. Por eso siempre se debe limpiar primero y después el método de desinfección. No se debe desinfectar y después limpiar. Dígame, Dulas. Sí, me escucho, ¿no? Sí, le escucho, Dulas. No, no, solo, sí, no quería dejar pasar lo que usted dijo de los colores de los utensilios. Ajá, Eso nada más como comentario, también se usa para evitar contaminación cruzada. Como que es donde correcto, yo correcto. estoy, se usa el color para cada área y así se define que no se usa para otra área, nada más. Gracias. Ajá, ajá, es una observación correcta. Por ejemplo, una planta que yo trabajaba, los utensilios blancos eran los que se utilizaban directamente con el producto, eh, con los instrumentos que tocaban el producto. Después estaban los amarillos, que eran para los alrededores, por fuera, y estaban los azules, que eran para piso, y los rojos, que eran para los desagües únicamente. Y también es por un tema de inocuidad, ¿verdad? Porque si usted tiene separado por colores, usted va a saber que ese instrumento es para una cosa y no va a agarrar un instrumento rojo que aunque hay que lavarlos y todo, ¿verdad? Va a haber un mayor peligro de que nos vaya a provocar una contaminación cruzada. Los equipos utilizados para la limpieza, el personal de limpieza debe contar con equipo necesario para realizar las tareas de limpieza en la planta. Se debe contar con un lugar en específico donde se colocan todos estos utensilios y que no anden por todo lado. Esto también, ¿verdad? Va ligado a lo que decíamos de las 5 S, que todo tiene su lugar, perdón, todo tiene que estar ordenado. Controles de plagas. La planta deberá contar con un programa escrito para controlar todo tipo de plagas, que va a incluir como mínimo identificación de las plagas, mapeo de estaciones, productos o métodos aprobados, hojas de seguridad de los productos. Además, los productos químicos utilizados dentro y fuera del establecimiento se incluyen, ¿verdad? Los productos químicos utilizados dentro y fuera del establecimiento. La planta deberá contar con barreras físicas que impidan el ingreso de las plagas. La planta deberá inspeccionarse periódicamente y llevar un control escrito para disminuir al mínimo los riesgos de contaminación por las plagas. Y en caso de que alguna plaga invada la planta, deberá adoptarse las medidas de erradicación y solo deberá emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia otras medidas sanitarias. Todos los plaguicidas deberán guardarse adecuadamente. Equipos y utensilios. Eh, Vamos a ver el diseño de los equipos y los utensilios, las características generales, los materiales recomendados en la industria de alimentos, el mantenimiento preventivo y el control metrológico. Diseño de equipo y utensilios. Bueno, el diseño de equipo y utensilios deberá estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación del alimento y siempre se busque que sea de fácil limpieza. Se debe cumplir que sean aptos, funcional, que sirvan para lo que se necesitan. Deben ser diseñados de manera que permitan un rápido desmontaje para las limpiezas. Deben funcionar con conformidad al uso que está destinado. Deben ser de materiales no absorbentes ni corrosivos. Deben ser resistentes a las operaciones repetidas de limpieza y desinfección. ¿Qué características generales? Bueno, de más fácil limpieza, materiales inocuos, este, anticorrosivos, tiene que haber un uso definido y una localización exacta. Bueno, de fácil limpieza es que si imaginamos la superficie bajo un microscopio, una superficie sanitaria se va a ver como un vidrio plano y una superficie porosa se va a ver como una esponja llena de huecos donde las bacterias van a poder esconderse de los detergentes. De uso de materiales inocuos es que no se debe
este, usar ningún tipo de material que sea peligroso para el consumidor. Los plásticos, por ejemplo, deben ser de grado alimentario y que la localización, ¿verdad? Que todos los instrumentos de limpieza estén en su lugar específico. Materiales recomendados en la industria alimentaria. Bueno, vamos a tener acero inoxidable, que este es el material estrella, ¿verdad? Las mesas de trabajo, la mayoría de los casos son de acero inoxidable. Hay distintas calidades, por ejemplo, el más común es el ISI, el 304. Eh, Sin embargo, si se va a trabajar con productos que son corrosivos, como salmueras, se puede trabajar con el ISI 316, que tiene una mejor resistencia a la corrosión. Tenemos el vidrio y la cerámica, aunque son limpios, ¿verdad? Tienen un riesgo que es el de contaminación física, de que se vayan a quebrar. Tenemos los elastómeros, que eso se refiere a hules o gomas y se utilizan para empaques y sellos en los equipos. Y el elastómeros, por ejemplo, es de la silicona y estos son de grado alimentario y son capaces de resistir distintas temperaturas y a los químicos que se vayan a trabajar. Están los plásticos comunes, que por ejemplo está el polietileno de alta densidad, que para las tablas de picar comunes, este es el material que se utiliza. Está el teflón, que se utiliza que tiene propiedades antiadherentes, siempre que tienen un grado alimenticio, ¿verdad? ¿Qué habla el reglamento? Las buenas prácticas de manufactura, perdón, sobre el mantenimiento preventivo. Si va a entrar un proceso o a reparar algún equipo, este, se debe cubrir su uniforme con ropa limpia, se debe usar redecilla y en algunos casos mascarillas, ¿verdad? Donde se requiera. Se deben lavar las manos, se debe utilizar un tipo de biombo para aislar el equipo en reparación del resto del proceso. Esto es si en caso de que haya que reparar un equipo en el proceso y no se pueda mover, ¿verdad? Esto es como un tipo de carpa que se tapa el equipo para que la persona de mantenimiento pueda trabajar y este, si tiene que hacer alguna perforación o algo así, estos polvos no se levanten al área de producción. Las herramientas que son destinadas a la reparación de equipos de proceso deben ser únicamente para ese efecto. Se debe asegurar que el desarmar un equipo, todas las piezas se incorporen nuevamente, ¿verdad? Que no que sobren piezas, porque una pieza sobrante, bueno, primero que todo, que cumple una función en el equipo y después que va a ser un peligro que ande una pieza suelta ahí en la planta, ¿verdad? Un tornillo que vaya a quedar que vaya a quedar en un producto, por ejemplo. Se deben recoger las herramientas y siempre limpiar el área de reparación. Al final, después de que se realiza esta reparación, que haya una limpieza. Debe haber un control metrológico. Este, si no podemos medir bien, no vamos a controlar nada. Se trata de asegurar que nuestros instrumentos de medición sean precisos. Este control es especialmente crítico para los instrumentos que vigilan algún punto crítico de control. Por ejemplo, un termómetro, un pasteurizador o un detector de metales o un medidor de pH. Y hay diferencias, ¿verdad?, entre lo que es una calibración y una verificación. Una calibración se realiza en un laboratorio acreditado que se ajusta el equipo contra un patrón oficial y se hace tal vez una vez al año. Y una verificación es una comprobación interna y frecuente. Por ejemplo, las verificaciones se pueden realizar todos los días. Todos los días con el termómetro se comprueba con agua y con hielo y debe marcar 0 y 100 en agua hirviendo. La localización de los instrumentos de medición tienen que estar este, bien ubicados y bien calibrados para tener certeza de los resultados obtenidos que sean confiables. Y siempre se debe velar, ¿verdad?, por el buen funcionamiento de estos. Esto se realiza con las verificaciones.
que las verificaciones pueden ser este, a como se planteen las necesidades de la empresa. Por ejemplo, en una empresa que yo trabajaba había un detector de metales y la comprobación del detector de metales se hacía cada hora. Se tenían se tenían tres patrones en el detector y cada hora había que parar un minuto este, la parte de empacado para pasar las muestras por el detector de metales y que efectivamente dieran positivas. En el caso que no, la producción anterior de la última hora, ¿verdad? Había que volverla a pasar por ahí, por el detector de metales, para asegurarse de de que no hubiera ninguna falla, ¿verdad? De que todo el producto que pasó efectivamente eh, no tenga ningún metal que vaya a perjudicar a algún cliente. Bueno, la calibración externa este, se puede realizar mediante distintos laboratorios, por ejemplo el Laboratorio Costarricense de Metrología, que es el LACOMET, o el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. LACOMET es un laboratorio acreditado. Esto significa que un organismo internacional ha certificado que sus patrones y sus métodos son correctos y ellos nos dan un certificado de calibración. Ese documento nos da trazabilidad metrológica. Eso significa que vamos a poder demostrar una cadena ininterrumpida de comparaciones desde nuestro termómetro en la planta, por ejemplo, hasta el estándar internacional de temperatura. Eso nos va a dar una validez legal y científica a todas las mediciones que se van a hacer en la planta. Vamos a ver la higiene del personal, los requisitos, las prácticas higiénicas, las conductas prohibidas, el control de la salud y de los visitantes. Se pueden tener buenos equipos, el edificio en excelentes condiciones, pero si la higiene del personal falla, todo el sistema se cae. ¿Por qué es tan importante? Porque somos seres humanos, que somos portadores de bacterias, venimos de afuera, y estas son reglas, ¿verdad? Que son para todo mundo, y todo mundo tiene que tener la certeza de que eso son cosas importantes, que es para proteger la salud de las personas. ¿Qué requisitos hay? Todos los empleados deberán mantener un buen aseo personal y quienes manipulen los alimentos deberán utilizar un uniforme, calzado adecuado, ropa protectora, cubrecabezas, cubrebarba y mascarilla cuando proceda. Este, Tienen que tener uñas cortas, limpias, sin esmalte, porque el esmalte se puede astillar y caer en un producto, ¿verdad? Y eso es un peligro físico. Debajo de las uñas largas se acumulan bacterias, las uñas postizas también son prohibidas, no se deben utilizar los perfumes o colonias, ¿verdad? Porque todos estos olores fuertes nos pueden quedar en los alimentos. Capacitación, debe existir un programa de capacitación escrito que incluya las buenas prácticas de manufactura, dirigido a todo el personal de la empresa. Los programas de capacitación deberán ser ejecutados y revisados y actualizados periódicamente. No se trata solamente de darle capacitación a la producción, ¿verdad? A la gente de producción, sino también a mantenimiento, a los supervisores, a los gerentes, a los de las bodegas, al personal de limpieza. Toda persona que ponga un pie en la planta, tiene que saber, ¿verdad? Cómo, este, cuáles son las normas de limpieza. Prácticas higiénicas, el buen lavado de manos, el frotar las manos entre sí, que el movimiento circular en unos 20 segundos, que se deben cepillar las uñas, se deben enjuagar y se debe secar y por último desinfectar las manos. Se debe frotar adecuadamente las manos, ¿verdad? Las palmas, el dorso, que es la parte trasera de las manos, los dedos, las muñecas, que se debe secar bien y finalmente desinfectarse. ¿Cuál es la frecuencia del lavado? Bueno, a la hora de entrar al área de procesos, al tocar superficies sucias, al tocar las paredes del cuerpo,
al tocar las partes del cuerpo, eh, después de usar el baño, cada 2 horas. ¿Cuándo se deben usar guantes, verdad? No se recomiendan usar guantes tampoco sin control porque nos dan una falsa sensación de seguridad. Este, si tenemos un guante es como una capa externa de la mano, ¿verdad? Si tocamos algo sucio con el guante, de ahí se va a contaminar. Igual es con la mano. Los casos especiales para usar guantes son principalmente al manipular directamente un producto listo, que ya está listo para consumir, que ya no se va a cocinar. Este, para proteger las manos de un trabajador, por ejemplo, si están picando chiles picantes, o si en algunos casos, ¿verdad? Si alguien tiene alguna herida en la mano o algo así, se pone una curita y se pone un guante. Normalmente se utilizan guantes de color azul, ya que si un guante se rompe, este color, ¿verdad? Es más llamativo y se observa más fácilmente. Uniforme, es prohibido trabajar sin redecilla y hay que colocársela adecuadamente. El cabello es un gran contaminante y causa una pésima impresión cuando es encontrado en los alimentos, ¿verdad? Qué feo usted estarse comiendo una empanada, por decir algo, y que traiga un pelo, una comida o cualquier otra cosa, ¿verdad? Este, y son cosas que hay que evitar. Y para este caso, este, está la redecilla de pelo, que se debe colocar adecuadamente, que cubra todo el pelo y las orejas. Y si una persona tiene el pelo muy largo, bueno, primero tiene que amarrárselo, ¿verdad? Y luego colocar la redecilla. Gabachas, las gabachas deben ser de fácil limpieza, no deben tener adornos o broches, sin botones ni bolsas, deben ser de color blanco, se deben lavar todos los días, no se deben usar fuera de la planta, se deben guardar en los sitios adecuados y se le debe dar a los visitantes de la planta, ¿verdad? Una gabacha y también tenerlas numeradas en el caso de que no sean desechables. ¿Cuáles son conductas prohibidas, verdad? Dentro de una planta de alimentos, comer, no podemos consumir productos, estamos consumiendo productos, y nos estamos poniendo algo en la boca que después vamos a estar tocando, ¿verdad? No se debe fumar, no se debe estar hablando. Cuando estamos hablando, estamos esparciendo partículas de saliva, ¿verdad? No se debe escupir, no se debe estar tocándose el pelo, ¿verdad? Por lo que decíamos de que puede caer. No se deben utilizar joyas, este, nada de anillos, aretes, cadenas, broches, relojes, esclavas, nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, es un peligro físico. Por ejemplo, la piedrita de un anillo o un arete o un reloj, ¿verdad? Se puede caer en el producto y esos son objetos duros y difíciles de detectar y que pueden causar un daño a un consumidor, como un diente roto o asfixia, también por el peligro biológico que van a presentar, porque las joyas, especialmente los anillos, por ejemplo, en las manos, van a crear espacios en la piel que son más difíciles de limpiar y desinfectar y ahí se va a acumular la suciedad. Entonces, por eso se deben eliminar las joyas, las pulseras y todo eso antes de entrar a la planta. También, ¿qué pasa con los piercings? La regla aplica a los piercings visibles, ¿verdad? Que la nariz, ceja, labios, por ejemplo, deben ser retirados antes de entrar a producción, porque esos son cosas que se pueden caer. Y imagínense que caiga un piercing en un producto o algo así, Dios guarde, se queda alguien sin dientes comiendo algo, ¿verdad? Control de salud, bueno, cuando hay enfermedades o lesiones, se debe comunicar al encargado del establecimiento el estado de salud del manipulador y en caso de presentar síntomas como icteria, que es la piel amarilla, que es un síntoma de hepatitis A, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta, lesiones en la piel,
eh, todas estas cosas, ¿verdad? Hay que comunicarlas y no un trabajador enfermo con estos síntomas, ¿verdad? No debería estar en contacto directo con los alimentos. ¿Qué es lo óptimo? Bueno, si estamos enfermos, con diarrea, con vómitos, con fiebre, este, muy engripados, que estamos estornudando constantemente, lo mejor es que nos incapacitemos, ¿verdad? O si no, que nuestro supervisor, ¿verdad?, nos excluya temporalmente de la manipulación de alimentos en el área de proceso, que se ponga a hacer otra cosa en otro lado, ¿verdad? Que no esté directamente con los alimentos. Los visitantes, todos deben cumplir la normativa que la empresa tiene establecida. ¿Quién es un visitante? Bueno, son los clientes, los auditores, proveedores, mecánicos externos, incluso el gerente de la compañía. Y las reglas van a aplicarle a todos. Todos tienen que utilizar redecilla para el pelo, tienen que quitarse las joyas, deben aplicar el lavado de manos y los visitantes no deben andar solos por la planta, se deben andar acompañados, ¿verdad? Porque no son personas que conozcan completamente todas las reglas que se tienen de limpieza y inocuidad, ¿verdad? El control de proceso y en la producción, se controla la calidad de agua que está en contacto con los alimentos. Esta es de suma importancia porque el agua es utilizada como un ingrediente o como un medio, debe ser controlada por medio de procedimientos y registros de la potabilidad del agua, este, ya sea para enfriar o calentar y más aún la potable. Esto es lo que yo les mencionaba antes, ¿verdad? Que se tienen registros de verificación de la calidad del agua, ya sea con un laboratorio cada trimestralmente o cada 6 meses, pero son monitoreos que se deben hacer. En algunas plantas también diariamente se mide el cloro del agua que están recibiendo, que tenga la cantidad de cloro mínimo, ¿verdad? Control de materia prima. Bueno, hasta acá chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? No, profe. Bueno, de mi parte todo claro. Excelente. Bueno, en el control de materia prima, tiene que haber un programa de aprobación de proveedores, tiene que haber evaluación de los proveedores. Este, el programa de aprobación de proveedores se basa en el riesgo. No es lo mismo aprobar un proveedor de sal, por ejemplo, que es de bajo riesgo, a que un proveedor de pollo crudo, que el pollo crudo es un riesgo alto. Y los de requisitos se van a definir en una ficha técnica, una especificación, ¿verdad? Para, para cada materia prima que requerimos. Si, por ejemplo, requerimos fresas para la producción, bueno, tenemos la variedad, en qué nivel de maduración las ocupamos, este, cuáles son los tamaños que las necesitamos. Puede ser que para nuestro proceso no necesitamos fresas muy grandes, sino pequeñitas. Entonces, todo eso tiene que estar especificado, ¿verdad? Evaluación de proveedores. La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar los productos de acuerdo con los requisitos de la organización, lo que les mencionaba antes, ¿verdad? Y tiene que tenerse establecidos los criterios para la selección y la evaluación de estos productos. Y también cuando la materia es de origen primario, que las personas que la produjeron hayan cumplido con las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, agrícolas o pecuarias. No vamos a contratar a cualquiera y no le vamos a comprar a cualquiera. Este, los criterios que se analizan, ¿verdad? No debe ser solamente el precio, se debe analizar certificaciones, si lo requerimos, si es un producto que vamos a exportar, probablemente requerimos que nuestros proveedores tengan implementados un sistema de inocuidad, como por ejemplo el HACCP o la norma FCC 22000, ¿verdad? También es importante el, el historial del proveedor, ¿verdad? Que entreguen a tiempo y si le hemos rechazado o ya hemos tenido problemas en el pasado, ¿verdad? Todas son cosas
a considerar en la evaluación que se le va a hacer a cada proveedor. ¿Qué requisitos tenemos relativos a las materias primas? No se debe aceptar ninguna materia prima o ingrediente si se sabe que tiene algún parásito, algún microorganismo indeseable, plaguicidas, medicamentos o sustancias tóxicas, o que vayan a estar en estado de descomposición, o que presenten sustancias extrañas, ¿verdad? Porque todas esas son cosas que no deben estar en el producto que nos están dando, básico completamente. Operaciones de manufactura. Es necesario que la empresa establezca como mínimo un monitoreo por medio de procedimientos, establecimientos y registros que van a controlar apartados como control de peligros, aspectos fundamentales de los sistemas de control de la higiene. Bueno, un ejemplo, los procedimientos y registros son nuestro manual de instrucciones para fabricar el producto de forma segura y consistente, ¿verdad? Muy importante la consistencia, que siempre se haga de la misma forma. Piensen en los procedimientos como la receta detallada en una planta. No solo dice mezclar, sino que dice también agregar 50 kilos de un ingrediente, mezclar por 10 minutos, a una frecuencia de 45 RPM. Se debe registrar todo en el formulario X. Este, Se deben anotar las temperaturas en el proceso, ¿verdad? Si algo que es parte detallado de nuestro proceso no se da, si por A o por B la temperatura no alcanzó los 72 grados, por ejemplo, que es lo mínimo para que se dé una pasteurización, bueno, ahí se tiene que corregir y se tiene que dar, porque eso es lo que dice el procedimiento, que se llega a esa temperatura. Tenemos los controles de los peligros, que son los peligros que les he mencionado anteriormente. Los peligros se clasifican en peligros químicos, físicos y biológicos. ¿Qué es cada uno de estos? Bueno, los biológicos van a incluir las bacterias, los virus, los parásitos, los patógenos, las toxinas, ya sean naturales o microbianas. Los químicos van a ser pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgánicos, antibióticos, promotores de crecimiento, aditivos alimentarios, lubricantes, metales pesados. Y los peligros físicos son como los fragmentos de vidrio, de metal, de madera, este, piedras u otros objetos extraños, ¿verdad? Que le vayan a causar algún peligro al consumidor. Antes les mencionaba que, por ejemplo, un guante, un pedacito de guante es un peligro físico. Aspectos fundamentales de los sistemas de control de la higiene. Bueno, se debe garantizar que la higiene, este, siempre se debe garantizar la higiene de un alimento, y hay varios factores, que la superficie de contacto y la contaminación cruzada. Bueno, aquí en la imagen, ¿verdad? Podemos ver algo que no se debe hacer. Una misma tabla de picar, se tienen productos vegetales, eh, que un tomate y unos hongos se pueden utilizar frescos para una ensalada, y carnes. Eso es un ejemplo de contaminación cruzada. Bueno, en las superficies de contacto tenemos que son todas aquellas que entran en contacto con los alimentos durante el proceso de manejo normal del producto. Incluye a los utensilios, a los equipos, las manos del personal, a los envases. Tenemos la contaminación cruzada, que era lo que les mencionaba anteriormente, el ejemplo de la tabla de picar, ¿verdad? Que es la transferencia de microorganismos o químicos o otros objetos peligrosos, este, de un alimento por medio de utensilios o del equipo o incluso del mismo personal. Si se utiliza un cuchillo para cortar un pollo crudo, el pollo crudo puede tener salmonela, y si no se lava y después se utiliza para picar la lechuga, bueno, aquí tenemos un caso de contaminación cruzada, porque le estamos pasando, ¿verdad? Este, esta bacteria que potencialmente puede estar en el pollo a pasar a la lechuga, que se va a consumir cruda y no va a pasar por un proceso de cocción que va a eliminar la salmonela. Entonces ahí tendríamos un peligro. Este, Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta?
todo en orden. ¿Cómo evitamos la contaminación cruzada? Bueno, con adecuadas prácticas de almacenamiento, cumpliendo las normas de higiene, este, no teniendo contacto con ingredientes contaminados, este, siempre que el alimento tenga contacto con algo, sea que con superficies limpias, superficies desinfectadas, cuando se usa hielo, que sea hielo limpio, y educando también a los consumidores. Por ejemplo, este, si yo les vendo lechuga ya troceada, por ejemplo, pero esta lechuga las personas tienen que desinfectarla primero en cloro. Entonces yo tengo que poner en la etiqueta que hay que consumirla en cloro hay que lavarla en cloro antes de consumir. Entonces yo estoy educando al consumidor que ese es el proceso adecuado para consumir ese producto. O si yo tengo pollo, que el pollo no se puede consumir crudo, ¿verdad? Debe pasar por un proceso de cocción. Tenemos el envasado, que es el envase es todo material que se va a emplear para almacenar el producto. Tiene que estar guardado en lugares adecuados, sin condiciones de sanidad y limpieza. El material debe ser apropiado al producto, ¿verdad? Y para las condiciones previstas para el almacenamiento. Los envases o los recipientes no deben haber sido utilizados para ningún otro fin, ¿verdad? Anterior, porque esto puede dar contaminación para el producto. El material de empaque debe almacenarse siempre en áreas cerradas, limpias, secas y protegidas de las plagas. Debe estar sobre tarimas, nunca directamente sobre el piso. Las cajas de cartón pueden atraer cucarachas y se humedecen, entonces hay que tener cuidado. En envases reutilizables hay excepciones, ¿verdad? Porque como los envases de vidrio, que son retornables, que pasan por todo un proceso de lavado y desinfección industrial. Esos son otra cosa. Aquí con el material de empaque también tenemos que el diseño de los materiales de empaque deben ofrecer una protección adecuada de los productos para reducir al mínimo la contaminación y prevenir los daños hacia el consumidor, ¿verdad? Y con un etiquetado apropiado. Los materiales de empaque no deben ser tóxicos ni deben representar una amenaza para la inocuidad y la idoneidad de los alimentos en las condiciones específicas de su almacenamiento y uso. Un ejemplo de empaque, por ejemplo, las bolsas de papas fritas. Las bolsas de papas fritas se inflan con gas nitrógeno para que se cree un colchón que ayuda a proteger de que no se quiebren. Y también esta atmósfera ayuda a mantener el producto. Esta es una atmósfera modificada, en el caso de unas papas fritas que se inflan con nitrógeno, ¿verdad? Debe haber documentación y registros en función al riesgo de los alimentos. Se deberán mantener registros apropiados de la elaboración y la producción y la distribución, conservándolos durante un periodo superior al de la duración de la vida útil de los alimentos. ¿Por qué se deben guardar los registros por un tiempo superior a la vida útil del producto? Bueno, porque imagínense que si tenemos un producto, que puede ser un ejemplo, un panificado, con un vida útil de un año y causa algún problema, ¿verdad? Algún cliente hasta los 11 meses. Entonces, en este momento, vamos a investigar qué es lo que pasó y ahí tenemos que ver toda la trazabilidad de ese producto. Necesitamos ver los registros físicos de qué productos se utilizaron ese día, si ese día se llevaron a cabo todas las limpiezas adecuadas, si las temperaturas en los hornos fueron adecuadas, si la humedad fue adecuada. Todas esas son cosas que hay que ver para atrás y poder revisar en caso de que pasen una de estas situaciones.
En el control de documentos, ¿verdad? Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su uso y asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. El control de documentos nos va a asegurar que todos en la planta estén trabajando con las mismas versiones de un documento, ¿verdad? También son las especificaciones de materias primas, los manuales de los equipos y las fichas técnicas de los productos. El mayor riesgo es que un operario esté utilizando una versión antigua. Esto pasa si no hay una buena comunicación, los de calidad modificaron un procedimiento, entonces ya el lavado no utiliza X jabón, sino ahora el procedimiento dice otro, pero si no se le dice y no se le pasa la nueva ficha de limpieza al personal encargado, ¿verdad? De esto, van a estar utilizando el procedimiento anterior y como lo hayan estado utilizando siempre, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen estos cambios, siempre es importante comunicarlos y asegurarse de que estén los documentos nuevos en todas las estaciones de trabajo que los requieren. También existen listas maestras de documentos, ¿verdad? Que ahí podemos ver todas las versiones vigentes y actualizadas de cada uno de los documentos. Esto normalmente lo hace el departamento de calidad, ¿verdad? Ver todos esos detalles. Tenemos el control de los registros. Los registros deben establecerse y mantenerse para propiciar evidencia de la conformidad con los requisitos de esta norma. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Deben establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición posterior de los registros. Bueno, en los registros tenemos que tener buena letra. Este, Esto hay que indicárselo a los operarios, ¿verdad? A las personas que están llenando registros, sean operarios, sea un supervisor. Debe tenerse una letra legible que cualquier persona que llegue y lea un registro pueda entender adecuadamente una fecha o una temperatura o cualquier otra información que esté ahí. No se deben utilizar lápiz, se deben utilizar lapiceros. Si se comete un error en un registro, no se debe utilizar corrector, no se debe hacer un tachón grandísimo, ¿verdad? Lo correcto es, si usted se equivocó, usted nada más le pasa una línea al centro, a la palabra o a la fecha que escribió mal y escribe el dato correcto al lado. Después le pone las iniciales o su firma y la fecha en la que se hizo esta corrección. Esto va a mantener la integridad del registro y lo hace menos propenso a cambios posteriores. Almacenamiento y distribución. En todas las áreas de la bodega es necesario controlar el acceso del personal y los visitantes. Todas las bodegas deben proveer la separación adecuada entre los materiales sometidos a la cuarentena y a los aprobados y los rechazados. Esta separación puede ser física. Cualquier material peligroso, incluyendo los materiales inflamables o químicos, deben estar en áreas completamente separadas. Por ejemplo, normalmente siempre los productos químicos de limpieza se guardan en los gabinetes de limpieza que están separados de cualquier otro producto, ¿verdad? Recomendaciones. Entradas de carga y descarga deben estar techadas para que cuando se descarga un producto, ¿verdad? Y se está lloviendo, no se moje. No. Los pisos deben ser de fácil limpieza y resistentes al tráfico diario, a estar pasando todos los días, al peso de los montacargas. Se recomienda que las tarimas estén separadas de la pared por lo menos 50 centímetros, esto para que haya paso. Eh, Mantener las bodegas higienizadas y en orden. Se deben aplicar el sistema PEPS, ¿verdad? Para el manejo de bodegas. Mantener los alimentos separados de sustancias tóxicas. Usar estantes elevados del piso. Se deben prevenir las plagas
como los insectos y los roedores, siempre en las bodegas, ¿verdad? En el transporte, todos los vehículos deben inspeccionarse, ¿verdad? Un vehículo que lleve un producto final, ¿verdad? Debe ser inspeccionado. eh, no deben ser transportados con otros productos que vayan a hacer potencialmente un riesgo de contaminación, ¿verdad? Los productos cuyo envase sea más resistente a la compresión debe colocarse en la parte baja de la carga y los livianos en la parte superior. Las cargas estiban ajustadas para evitar golpes entre sí o contra las paredes del vehículo. Si se requiere amarrar la carga, se debe evitar el deterioro del empaque. No se permite que los transportes, el vehículo, ¿verdad?, esté mojado en su interior. Aún si hay una tarima, no debe por qué estar mojado. Y debe ser parte del programa de control de plagas y de limpiezas. Nuestra responsabilidad no termina cuando el producto sale por la puerta, sino que el transporte es la última etapa que también hay que controlar. Y la inspección de la carga es fundamental. A veces se hace un checklist que se verifica que esté limpio, que no hayan olores extraños, que haya tarima y que esté dando la temperatura adecuada. Por ejemplo, para una empresa de hongos que yo trabajaba, se le vendía a Walmart y para Walmart parte de todo era que había que llevar un registro de la limpieza del vehículo. Entonces, siempre había que tener de que antes de que se realizó la carga del producto, se realizó una debida limpieza y también un registro de que el vehículo estaba dando la temperatura adecuada, ¿verdad?, de refrigeración. Y esto, por ejemplo, Walmart en cualquier momento lo podía pedir y tenía que tenerlo el transportista a mano. Bueno, este diagrama resume visualmente, ¿verdad?, los pilares de un transporte de alimentos seguros, ya que, como mencionamos, está la separación de la cabina tiene que estar separada del, del conductor, del conductor y de lo que está atrás. Debe existir una pared sólida entre la cabina y la carga, el conductor no debe poder acceder a la carga desde su asiento. Tiene que tener un diseño higiénico, el interior del furgón o del camión, ¿verdad?, que se transportan los productos. Tiene que estar limpio, tiene que ser de materiales lisos y no porosos, no debería ser de madera. Se debe controlar la temperatura en caso de que se tenga algún producto refrigerado y siempre se les tiene que dar mantenimiento. En estipulaciones generales tenemos el manejo de quejas y los procesos para retirar y rastrear alimentos. En el manejo de quejas es el que nos permite conocer cualquier irregularidad en calidad sanitaria del producto desde el punto de vista del consumidor. Las quejas de los consumidores este, deben ser revisadas cuidadosamente y se debe hacer una retroalimentación este, a la planta, ¿verdad?, a partir de lo que nos indica el consumidor. Bueno, las quejas son muy importantes de parte de los consumidores porque nos están dando, y nos están indicando que pasó un problema. Y si pasó un problema, tenemos que irnos para atrás y revisar por qué pasó esa situación, ¿verdad? Nosotros tenemos que garantizarle productos a los clientes que no le vayan a causar ninguna enfermedad. Entonces, si pasa una situación que alguien enferma y si se nos da una queja, esto es lo que utilizamos para corregir y para mejorar. Entonces, podemos ver para atrás y se hace una investigación y se revisan todos los registros de ese lote de producción, se ve si hubo una desviación en alguna temperatura, si falló algún detector de metales, si se realizaron las verificaciones, si ese día si se reportó alguna anomalidad. Entonces, son cosas que hay que analizar, ¿verdad?
Aquí vemos que se registra la queja o el reclamo. Este, Después se busca, se hace un estudio de investigación en el que se buscan los registros y se analiza una muestra. Toda la muestra de productos que se trabajaron esa fecha o ese lote de producción, se busca qué es lo que pasó, se le da una respuesta al cliente y se tiene un cliente satisfecho. Em, es una práctica en la industria, ¿verdad? Que si tenemos algún reclamo de algún cliente, normalmente se le da algún tipo de producto, ¿verdad? Si ustedes como clientes, como consumidores, algún día compran, ¿qué les doy el ejemplo? Un paquete de galletas. Y en los paquetes de galletas, ¿verdad? Vienen algunos mal sellados. Por darles el ejemplo, ustedes pueden llamar a calidad de la empresa y hacerles el reclamo. Y ellos van a hacer toda una investigación para ver qué era lo que estaba pasando ese día, por qué no salieron bien sellados los productos. Y en la mayoría de los casos les dan regalías, les dan productos de la misma empresa, ¿verdad? Para que usted como cliente quede satisfecho. ¿Cuál es el proceso para retirar y rastrear un alimento? Este procedimiento se llama un recall, que permite retirar de la manera más adecuada todos los alimentos del mercado. Esto se da, ¿verdad?, en el caso de que se detecte eh, de que hay un peligro directo para el consumidor. Si somos productores de queso y un cliente se enferma y se le hace un análisis al queso y se encuentra que tiene la bacteria, este, este, que tiene alguna bacteria, hay que hacer un retiro de ese producto, de todo el que está en el mercado, para que no le vaya a hacer ningún daño a ningún otro consumidor. Esto es un procedimiento de recall. Entonces, para eso tiene que haber trazabilidad del producto, que la trazabilidad se define como la capacidad de identificar el origen del producto. Un buen sistema de rastreabilidad se complementa con las buenas prácticas de manufactura para identificar y corregir la fuente del peligro, y todos los lotes de materia prima del producto deben estar codificados. Esta codificación depende de la empresa, cómo se haga, ¿verdad? Si es por turnos, si es por días, si es por fecha, si es por ingredientes. Esto va a depender, ¿verdad? Y eh, un ejercicio útil es que se hacen planes de recall para que las empresas hacen un simulacro de retiro. Entonces se elige un lote al azar y se ve este, cuánto es el tiempo que pueden realizar el retiro de este producto. Esto este, para saber que el sistema de recall está funcionando adecuadamente, que van a poder encontrar todos los lotes de ese producto que vayan a estar contaminados y que presenten una salud hacia el consumidor. Aquí se ve la entrada de la mercancía, que se etiqueta, la logística interna, cómo este, se transporta y cómo sale, ¿verdad? Todo esto hay una trazabilidad dentro de la empresa. Y la trazabilidad no es solamente dentro de nuestra planta, sino que es a lo largo de toda la cadena, de la granja a la mesa. El número de lotes es el hilo conductor que va a unir a todas las etapas de producción, desde el agricultor, el transporte, la planta exportadora, otra vez transporte, si es un producto que se importa, a la industria que va a llegar y después al consumidor final. Si hay algún problema, cada uno de nuestros ingredientes nosotros tenemos que poder rastrear de dónde viene, este, para que en caso de que haya una de las situaciones anteriores, ¿verdad? Poder ver dónde es el origen del problema. Si fue una materia prima que venía contaminada, entonces todos los lotes de producción que utilizaron esta materia prima contaminada, bueno, necesitamos hacerles el recall, ¿verdad?
Aquí vemos que para que un sistema de trazabilidad funcione, hay que asegurar estos componentes, que es la identificación de los lotes, con un sistema de codificación. Eso va a depender de la empresa, ¿verdad? Este, el sistema debe estar documentado, se debe tener escrito qué significa cada parte del lote y cómo nos va a ayudar a obtener información de los productos. Y finalmente vemos que las buenas prácticas de manufactura son el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. No se puede haber un sistema HACCP de... Tengo un detalle con la pantalla, ¿la están viendo ahí? Sí, se está viendo BPM. Sí, es que a mí se me quitó. Ya, ahí la sigo yendo otra vez. Este, les decía que las buenas prácticas de manufactura no son solo reglas o documentos, sino que se tratan de las personas y de tener una cultura. Por eso iban de la mano con las 5 S que veíamos la clase pasada, ¿verdad? Un sistema es tan fuerte como el compromiso de cada empleado para hacer lo correcto todos los días, incluso cuando nadie lo está viendo. Muchas veces entramos a la planta y nadie está viendo cómo estamos realizando el lavado de manos. Bueno, tenemos que hacerlo adecuadamente porque es nuestro deber. No solamente cuando está el supervisor ahí al frente o cuando está una persona de calidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros es el guardián de inocuidad alimentaria, y el trabajo que se hace, desde el correcto lavado de manos hasta un registro bien llenado, va a proteger la salud de los consumidores y la reputación de la empresa. Y que las buenas prácticas de manufactura son responsabilidad de todos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro, chicos? Sí, profe, está muy bien la clase, muy claro todo. Nada más de seguir estudiando. Perfecto. Entonces hasta acá llegamos el día de hoy. Muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, Gracias a la usted, podemos profe. ver al ¿Todo inicio de la claro? clase. Está bien, Muchas gracias. gracias, Buenas profe. noches. Que descansen y que gane la CL. Eso es.